el doctor Marcos Cristóbal Cañas López. Él se formó como médico cirujano en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Más tarde hizo su posgrado en cirugía general en The American British Cotswold Hospital. Hizo subespecialidad en colposcología en el Hospital General de México Eduardo Lisiaga. Ha recibido entrenamiento en cirugía endoscópica, tratamiento de enfermedades anorrectales con recursos tecnológicos más avanzados, certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía General, Asociación Civil, certificado por el Consejo Mexicano de Especialistas en Coloproctología. Cuenta con experiencia en diversas instituciones de prestigio, como el Centro Médico ABC, Hospital Los Ángeles de las Lomas, Hospital Español, donde es miembro del staff. Además, pertenece a varias asociaciones médicas, como la Asociación Mexicana de Cirugía General, a la FELAC, que es la Federación Latinoamericana de Cirugía, al American College of Surgeons Fellows, SSAT, the Society for Surgery of the Alimentary Tract. Ahí es miembro. Ha sido sinodal en el examen de certificación del Consejo Mexicano de Cirugía General en diversas ocasiones. Es exsecretario del capítulo México del American College of Surgeons, miembro de la mesa directiva del Colegio de Especialistas en Cirugía General de la Ciudad de México y área metropolitana, rama de la Asociación Mexicana de Cirugía General. Actualmente el doctor Marcos Cristóbal Cañas López ofrece consulta en el Centro Médico ABC de Observatorio. Pues, doctor Marcos Cañas, te damos la más cordial de las bienvenidas y agradecemos mucho el que hayas aceptado participar para ofrecernos este tema, enfermedad hemorroidal. Adelante, el space es tuyo. Buenas noches, quisiera expresar mi agradecimiento por la invitación a la doctora Vicky Anés y a César Ramos. El día de hoy vamos a hablar de enfermedad hemorroidal. Entonces vamos a empezar por los conceptos básicos. ¿Qué son las hemorroides? Las hemorroides son componentes normales del sistema venoso del ano y del recto que tienen función de drenaje venoso, protección del ano y recto e intervienen en el mecanismo de la continencia, o sea que todos tenemos hemorroides. Ese es el primer concepto. Es un sistema venoso que todos poseemos. La palabra hemorroide deriva del griego que significa aima, que es sangre, y rein, que significa fluir o flujo de sangre. Ahora, otro concepto, ¿qué es la enfermedad hemorroidal? La enfermedad hemorroidal, o también llamadas almorranas, que derivan del latín vulgar, que significan tumores rojos ardorosos alrededor del ano. La enfermedad hemorroidal consiste en dilatación de estas venas. Son venas que están enfermas, no son venas normales, que se pueden encontrar en localización submucosa o bien debajo de la piel alrededor del ano. Se manifiestan principalmente por dolor, por sangrado, por picazón, por sensación ardorosa, por urgencia defecatoria o con una sensación de que no están completamente limpios después del aseo, después de defecar. Pueden presentar también humedad, manchado en su ropa interior, sensación de una tumoración anal o salida de las hemorroides después de la defecación. A veces esta salida de las hemorroides se reduce en forma espontánea. ¿Qué quiere decir eso? Que las hemorroides regresan a su sitio habitual después de defecar, y otras veces se prolapsan, quiere decir que se salen a través del ano y el paciente mismo se las recoloca con el dedo después de defecar. Otras veces están permanentemente prolapsadas, o sea, completamente por fuera. Y eso hace que el esfínter no cierre por completo y tengan un ano que siempre esté húmedo. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre la historia de las hemorroides. Es un padecimiento que ha acompañado a la humanidad desde hace muchos años. El dato más antiguo que se ha identificado es una protrusión rectal en una momia masculina con una antigüedad de 5,000 años.
Hay otros textos como el papiro de Evers, donde ya mencionaba la enfermedad hemorroidal y su tratamiento. Luego, en Grecia, durante la época de oro, del año 1600 a 1200 a.C., consideraban a las hemorroides que era un castigo de dioses, y el tratamiento que les ofrecían en ese entonces era cauterizarlas con hierro hirviendo para después aplicar un cataplasma de lentejas, brea y miel. Posteriormente, Hipócrates fue el primero en utilizar un espéculo para revisar las hemorroides. Luego, en Roma, Galeno describe una ligadura y extirpación de hemorroides. Ahora vamos a hablar de los pacientes célebres que han padecido de hemorroides. Es una enfermedad tan común que le da al ciudadano común como a los reyes y a las personalidades del mundo de la política y social. Enrique VIII, el rey, ingería en promedio 5.500 calorías al día. Gran parte de su dieta era carne y consideraba que los vegetales era comida de pobres, por eso no la comía. Además, montaba mucho a caballo, por lo que no era de extrañarse que padeciera de hemorroides, y lo trataban con una raíz de celidonia. Otro capítulo célebre de la historia, en que las hemorroides cambió el curso de la historia, fue la famosa batalla de Waterloo, en que estaba al frente Napoleón Bonaparte, quien sufrió un ataque repentino de hemorroides, que lo llevó a perder esta batalla de Waterloo contra los ingleses en lo que hoy es el territorio que corresponde a Bélgica, y por la imposibilidad de montar su caballo y tener que permanecer en la tina para calmar el dolor. Otro paciente célebre con hemorroides fue Karl Marx, autor del Capital, que muchos de sus contemporáneos referían que despedía un olor pestilente por la enfermedad hemorroidal. Ahora, ¿qué tan frecuente es este padecimiento? Se estima aproximadamente que 8.5 millones de pacientes al año lo padecen y que se realizan alrededor de 168,000 hospitalizaciones por este motivo en los Estados Unidos. En México el porcentaje es menor, es de 5 millones al año aproximadamente. Ahora tenemos otra pregunta. ¿Qué produce las hemorroides? Se considera un padecimiento que es multifactorial, o sea que influyen varios factores en el desarrollo de esta enfermedad. Uno es que la hidratación tiene que ver muy importantemente en la formación de la materia fecal, que tenga una consistencia blanda o muy sólida. El colon tiene una necesidad de 2 litros de agua al día. La ingesta de fibra. Esto ayuda a reblandecer las heces y hace que sea más fácil en el momento de la defecación. Los pacientes que tienen una dieta con exceso de harinas tienden a hacer materia fecal más endurecida y por consiguiente desarrollar hemorroides. Los hábitos defecatorios tienen que ver en esto también. Hay pacientes que se sientan en el baño y permanecen media hora o una hora pues leyendo el libro, un periódico, su tablet, la televisión, y se la pasan ahí muy a gusto. Eso no es correcto porque el tiempo adecuado para ir al baño pues, son entre 5 y 10 minutos máximo. El embarazo también contribuye al desarrollo de las hemorroides por la compresión de los vasos abdominales por el crecimiento del bebé. Comprimen la aorta y la vena cava. Los pacientes con tos crónica tienden a desarrollar hemorroides. Aquellas pacientes con masas pélvicas también, los pacientes con diarrea crónica o estreñimiento también pueden desarrollar hemorroides. Ahora, la clasificación, nosotros clasificamos las hemorroides en 2 grandes grupos. Las internas, que se encuentran en la submucosa del recto, por arriba de la línea dentada. La línea dentada es una línea que divide la piel y la mucosa del recto. Y tiene 2 orígenes embriológicos distintos. Uno es de endodermo y otro es de ectodermo. Las
La característica de las hemorroides internas son hemorroides que sangran, pero no duelen, carecen de inervación. Entonces, generalmente, un paciente debuta con sus hemorroides, con una defecación, con una gran cantidad de sangre, pero sin dolor y se asusta. Y por el otro lado, las hemorroides externas están localizadas por debajo de la línea dentada y están recubiertas por piel que tiene múltiples terminaciones nerviosas, y sus características principales es que se manifiesta por comezón, ardor y rara vez sangran. Ahora, existen grados en su clasificación. El grado 1 es una dilatación venosa leve de las hemorroides. Esta clasificación está basada estrictamente en las hemorroides internas. La de grado 2 son hemorroides que se salen en el momento de la defecación, pero que regresan espontáneamente a su lugar. Las hemorroides grado 3 son hemorroides que salen a través del ano y que tienen que ser recolocadas con el dedo del paciente después de la defecación. Y las hemorroides grado 4 son aquellas hemorroides que han salido y ya no regresan a su lugar habitual, se quedan exteriorizadas. Ahora, ¿cómo puedo yo saber si tengo hemorroides? Pues básicamente con la historia clínica, acudiendo con el médico, con un médico calificado, interrogando sobre sus hábitos intestinales, su hábito defecatorio, si padece estreñimiento o diarreas, si tiene sangrado o dolor crónico, que son los dos síntomas que más nos llaman la atención, y que el médico le realice un examen proctológico, que consiste en la apreciación externa del ano, posteriormente un tacto rectal en el que nosotros valoramos la condición del esfínter. En pacientes que tienen lesión del esfínter, casi no tienen fuerza en su esfínter, y entonces le podemos pedir al paciente que contraiga el esfínter y sentimos la fuerza que existe alrededor de nuestro dedo. Posteriormente introducimos un anoscopio, que es un espejo que nos permite revisar cada cuadrante y valorar la condición de estas venas por dentro y por fuera. Ahora, ya que tengo el diagnóstico de enfermedad hemorroidal, vamos a lo siguiente: el tratamiento. El tratamiento se divide en dos grandes grupos. El tratamiento médico, que consiste en hacerle recomendaciones dietéticas al paciente, que coma más fibra, más fruta, que ingiera más agua, que disminuya la ingesta de harinas, que haga ejercicio, que tenga buenos hábitos defecatorios. Podemos utilizar reblandecedores de heces como Psyllium plantago, o reducir el consumo de grasas, refrescos, alcohol y café. A los pacientes mayores de 35 años que presentan sangrado persistente, debemos de considerar la posibilidad de realizarle una colonoscopía. Aunque tengamos el diagnóstico claro de que se trata de una enfermedad hemorroidal y que están sangrando las hemorroides, tenemos la obligación de descartar otros padecimientos como pólipos, como cáncer y como angiodisplasias o varices que se hacen en la pared del colon y pueden llegar a sangrar. Entonces, tenemos que descartar otras patologías que son malignas y que nos pueden traer problemas más adelante. Después de dar estas recomendaciones al paciente, nosotros los reevaluamos a las 4 semanas con el objetivo de ver si el tratamiento realmente fue adecuado para corregir los síntomas. Podemos recomendar baños de asiento por 10 minutos, 1 o 2 veces al día. Tenemos los medicamentos tópicos como los anestésicos, como la lidocaína, que es un anestésico que alivia principalmente los síntomas de la piel, que son dolor, comezón y ardor. Tenemos los protectores de barrera, como son el óxido de zinc o de aluminio, que protegen a la piel que es sensible o irritada. Tenemos las soluciones o cremas astringentes que limpian y secan la piel. Y los esteroides. Los esteroides son utilizados para reducir el proceso inflamatorio de la piel perianal, que puede ser por una dermatitis de contacto, puede ser producida por una alergia al papel higiénico,
por una alergia a las toallas femeninas, a los jabones que se utilizan para hacer el aseo, principalmente. Y en pacientes en los que tienen dificultad para evacuar, podemos recomendarle también supositorios. Supositorios hay de distintos tipos. Hay supositorios de glicerina, como los que se utilizan en los bebés para ayudarles a defecar. Y también hay presentación en adulto para lubricar la zona y hacer que sea más fácil el momento de la defecación. También tenemos supositorios que son antiinflamatorios o cicatrizantes, dependiendo del caso. Ahora, el único medicamento autorizado y que se ha visto que tiene efectos benéficos sobre las hemorroides son dos productos, diosmina y esperidina, que pertenecen a la familia de los flavonoides y tienen la función de mejorar el flujo venoso, estabilizan y mejoran a los capilares y el drenaje linfático. Hay muchos otros productos que se anuncian en la televisión que son anunciados como productos milagro, de multicéntricos en varios hospitales, en series grandes de pacientes que respaldan el efecto benéfico de un fármaco para usarlo con seguridad y confianza. Ahora, existen otros métodos para tratar las hemorroides en el consultorio. Estos métodos están indicados en las hemorroides grado 1, 2 y máximo 3. ¿Cuáles son estos métodos? Pues la ligadura de hemorroides con ligas plásticas. Nosotros colocamos al paciente en posición proctológica, introducimos un anoscopio, que es un espejo para visualizar las hemorroides, y con una pinza especial colocamos unas liguitas en la base de las hemorroides. Están indicada este procedimiento en pacientes que tienen hemorroides que sangran y que son hemorroides internas, no sirven para las hemorroides externas. Ahora, hay otro método que se llama fotocoagulación infrarroja, que es un dispositivo que coagula las proteínas y crea un lecho inflamatorio. Tiene forma como de una pistola y una punta donde está la fuente de luz infrarroja. Nosotros la recargamos sobre la base de la hemorroide en 3 puntos para crear un proceso inflamatorio y cicatrizal. Y también está indicada en hemorroides internas que sangran. Este tratamiento generalmente puede requerir de 1 a 3 sesiones para controlar la enfermedad hemorroidal interna. Hay otro aparato que se llama electrocirugía con diatermia, que es una pinza que tiene dos polos y cauteriza las hemorroides internas. Tiene una tasa de éxito de un 80 a 100%, y probablemente un 20% de los pacientes tratados con este método pudieran llegar a necesitar hemorroidectomía. También está la escleroterapia. La escleroterapia es un método de fijación en el que empleamos agentes químicos como el polidocanol, que es lo que nosotros utilizamos aquí en México, polidocanol al 3%, y tenemos una aguja especial que casi no tiene filo y nos permite hacer la inyección de esta sustancia esclerosante en el paquete hemorroidal. Generalmente inyectamos 1 o 2 mililitros de esta solución y produce un proceso cicatrizal y hace que estas hemorroides que han estado sangrando dejen de sangrar. Generalmente podemos inyectar 1 o 2 paquetes hemorroidales por sesión para evitar que se cree un proceso inflamatorio que cierre o disminuya el diámetro del recto. También hay otro método que es la crioterapia o congelación, que consiste en congelar el paquete hemorroidal a menos 80 grados centígrados con protóxido de nitrógeno. Este método se lleva a cabo en unas 2 sesiones y nos lleva unos escasos minutos. Podemos hacer 1 o 2 sesiones con una semana de
de diferencia. Este método, a pesar de que no produce dolor la aplicación del congelamiento de las hemorroides, ha caído un poco en desuso porque las hemorroides congeladas generalmente generan y despiden un mal olor que al paciente le parece muy desagradable. Ahora, pues obviamente también tenemos las técnicas quirúrgicas. Las técnicas quirúrgicas, pues hasta el momento han sido el estándar de oro y el tratamiento definitivo para el tratamiento de las hemorroides. Tenemos la técnica de Ferguson. La técnica de Ferguson o técnica cerrada consiste en hacer una ligadura del paquete vascular que está en el vértice de la hemorroide interna con sutura y posteriormente hacemos una incisión en forma de diamante o de ojal a lo largo del perímetro del paquete hemorroidal. Iniciamos una disección y despegamos con mucho cuidado este tejido hemorroidal que está dilatado hasta que lo extirpamos y lo cortamos. Posteriormente, los bordes de esta herida que hicimos, los suturamos afrontándolos que queden uno enfrente del otro y en su vértice externo, el que está conectado con la piel, dejamos un espacio como de 5 milímetros en caso de que sin sutura para permitir que nos sirva como un pequeño drenaje. En caso de que surja líquido o sangre, tenga por dónde salir. Esta técnica pues es la más utilizada actualmente en Estados Unidos y en México y pues con tasas de curación muy altas, ¿no? También hay otra técnica que se llama hemorroidectomía abierta de Milligan Morgan. Esta es la técnica que más se utiliza en Reino Unido y en Europa, que también consiste en hacer una incisión en forma de V invertida, le ponemos un punto en el vértice y despegamos el tejido hemorroidal, teniendo mucho cuidado de vigilar la integridad del esfínter, despegando bien el tejido hemorroidal del esfínter para no lesionarlo, y quedando un muñoncito vascular anudado con la sutura en el vértice interno. Esta técnica no se afrontan los bordes de la herida, se deja abierta como si fuera un trébol, queda como en forma de trébol, unas heriditas abiertas, y a lo mejor un par de días tendrán un poco de escurrimiento de líquido inflamatorio o escaso manchado hemático, pero no da problema. Ahora, en general, estas dos técnicas son las que más se han utilizado a lo largo del tiempo y en el pasado siglo y en este siglo. Pero han surgido otras técnicas que también nos parecen interesantes. Casi lo que más temen todos los pacientes que se van a ser sometidos a cirugía de hemorroides es el dolor y el momento de la defecación después de estar operados. Pero actualmente pues hay formas de disminuir esto en forma importante y es muy importante que después de la primera semana de operados nosotros no le demos una dieta que pueda producir materia fecal endurecida, porque eso a la hora de defecar le puede dar mucho dolor. Entonces les damos la primera semana una dieta básicamente en licuados o muy blanda como jamón, huevo, licuados, fruta picada, o sea, cosas que no le generen una materia fecal endurecida y que le pueda lastimar el paso de la materia fecal por las heridas. Las técnicas quirúrgicas obviamente pues sí tienen también sus complicaciones. La complicación más frecuente es el sangrado inmediato. Por eso es muy importante que cuando nosotros operemos a los pacientes de hemorroides, nos aseguremos que no haya evidencia de ningún sitio que esté sangrando de forma activa. Y si eso ocurre, pues hay que darle puntos o cauterizarlo para que deje de sangrar. Porque un paciente que sangra en el postoperatorio, pues hay que volverlo a revisar en sala de operaciones para ver qué cosa es lo que está pasando. Hay otras condiciones en que algunos pacientes tienen sangrados tardíos a los 6 o a los 12 días en que las suturas se han ido aflojando y pueden tener un pequeño sangradito, pero generalmente
Esto es poco frecuente. Ahora, algunos pacientes a los que se les coloca anestesia por bloqueo peridural, o sea, anestesia en la espalda, pueden hacer una retención urinaria de orina, porque pueden tener dificultad para vaciar su vejiga y a veces es necesario sondearlos para facilitar el que vuelvan a restablecer su micción adecuada. Otra complicación que puede suceder en la cirugía de hemorroides puede ser la infección. Y la más temible de todas, pues es la incontinencia fecal, en que puede quedar un daño en el esfínter. Pero obviamente los médicos que se dedican a esta rama de la medicina, pues siempre tenemos cuidado de vigilar la integridad del esfínter, ¿no? Bueno, hay otras técnicas nuevas. Surgió en 1998 una técnica que se llama técnica con engrapadora. Esta técnica se utiliza en pacientes con enfermedad grado 3 o 4, en que se prolapsan las hemorroides, que tienen salida las hemorroides, y se utiliza una engrapadora circular modificada. Entonces se introduce un anoscopio, se hace una jareta, una sutura circular, se extrae el anoscopio y posteriormente se introduce la engrapadora y se hace un engrapado circular de este tejido hemorroidal que está prolapsado. Este engrapado hace que se devascularice y ya deje de sangrar. Esta técnica generalmente las gentes que tienen experiencia pues sus pacientes en el postoperatorio no tienen prácticamente dolor, pero pues pueden llegar a tener recurrencias al cabo de un tiempo. Recurrencias quiere decir que puede volver a salir hemorroides en un periodo más o menos de 2 o 3 años en algunos pacientes. Las ventajas es que tienen menos dolor postoperatorio y pues generalmente recientemente se ha caído un poco en desuso. Hay pocas gentes que realmente hacen esta técnica ahora. Otra técnica es la THD, que consiste en una ligadura circunferencial de las arterias que nutren a las hemorroides. Para realizar este procedimiento necesitamos una consola y un anoscopio que está provisto con un dispositivo Doppler. El dispositivo Doppler es como un ultrasonido para identificar las ramas arteriales que nutren a los paquetes hemorroidales. Entonces, como ultrasonido que va en la punta del anoscopio nos permite identificar el flujo de las arterias. Y en el sitio donde identifiquemos el flujo de las arterias, nosotros realizamos una ligadura y en total realizamos 6 ligaduras en forma circunferencial para ver que tuvimos éxito en nuestra ligadura. Después de hacer la ligadura pasamos nuevamente el Doppler y vemos que ya no existe el flujo. Entonces ya no se escucha el flujo arterial de sangre a través de esa zona. También si tienen un poco de tejido hemorroidal, se puede hacer una hemorroidopexia, o sea, fijarlo con sutura y no se reseca ni nada de tejido, nada más se fija la hemorroide y se ligan las arterias. En general es buen método, pero puede llegar a tener también recurrencia en un periodo de 2 años. Hay otro recurso que tenemos, que es la hemorroidectomía con LigaSure, que ya desde hace 10 años se realiza. También está indicado en hemorroides grado 3 o 4. Es un instrumento bipolar que sella los vasos sanguíneos tenemos una pincita con la que tomamos el tejido hemorroidal y lo coagula y lo corta al mismo tiempo. Y con esto se minimiza el sangrado y se hace que nosotros tengamos que poner menos suturas, con lo que al paciente tiene menos dolor postoperatorio.
En general es muy buen método porque coagula derritiendo el colágeno y la elastina, pero sirve para vasos menores de un calibre de 7 milímetros. Si son vasos muy grandes, hay que aplicar una ligadura porque podría sangrar. Y por último, la última técnica quirúrgica que ha estado disponible es la hemorroidoplastía con láser. Esta técnica básicamente es una técnica de invasión mínima en la que se identifican los paquetes hemorroidales enfermos, se hace una pequeña incisión en la piel, cerca de la base del paquete hemorroidal, se hace una pequeña disección y se introduce una sonda. Esa sonda tiene un diodo que va a realizar una cauterización y fijación de los paquetes hemorroidales. Se administra una fuerza de 200 joules y por un periodo de 3 segundos. Se aplica a cada paquete hemorroidal, hacemos 3 trayectorias, uno en la línea media del paquete hemorroidal y 2 laterales en forma como si fuera un abanico. Hacemos 3 disparos y se cauterizan los paquetes hemorroidales. Nosotros vemos los resultados finales de este procedimiento, generalmente a las 4 semanas ya el paquete hemorroidal se descomprimió y se redujo de volumen y obviamente los pacientes tienen menos dolor posoperatorio. Aquí el inconveniente es que no hay muchos aparatos y generalmente hay que alquilarlos para realizar el procedimiento junto con la sonda, que es desechable. Pues esto es en general el panorama sobre los tratamientos de la enfermedad hemorroidal. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Muchas gracias, Marcos, muy interesante. Y por acá, desde la trinchera que entra y sale y no puede entrar bien, me está preguntando cómo podría él saber sobre si tiene hemorroides o no. ¿Cuáles son los síntomas para saber tengo hemorroides? Ya mencionabas tú que hay varios tipos de hemorroides, pero igual él se sentó un día y se sintió mal de su ano. ¿Es un síntoma? ¿No es un síntoma? ¿Cómo detectar qué es sintomático y qué no? Bueno, mira, generalmente la enfermedad hemorroidal, pues te digo, puede ser, si son hemorroides externas, puedes tener picazón, ardor, comezón, incomodidad en el ano. Si son hemorroides internas, generalmente tienen sangrado y generalmente, pues cada vez que van a defecar, como estas venitas tienen un recubrimiento muy, muy delicado, a la hora que pasa la materia fecal por el recto, que es un tubo, erosiona las paredes, las lastima, las raspa y entonces viene el sangrado. Esos son los síntomas. Ahora, hay algunos pacientes que verdaderamente se palpan las hemorroides, se sienten unas bolitas en el ano o van a defecar y se les salen, se las tocan. Entonces, esos son los síntomas principales, pero bueno, obviamente, si tuviera dudas, pues habría que examinarlo con un médico que esté capacitado en esta área, ¿no? Porque también hay otros padecimientos que pueden dar síntomas similares. Hay pacientes que tienen dermatitis en el ano o que tienen una fisura o que tienen una fístula y también se pueden confundir y pueden creer que tienen hemorroides. Perfectamente. Martí, muy buenas tardes. Adelante con tu pregunta, duda o comentario. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Sigo atentamente todos los sábados. Muy interesantes los temas. Doctor Cañas. Sí. Gracias por su exposición muy completa, muy práctica de entender. En grado 3, el tratamiento adecuado, ¿cuál sería? Y eso que mencionó de los refrescos, cambiar el consumo de refresco al 100% por agua, ¿hace realmente un cambio significativo? Gracias. Sí, fíjate que los pacientes que generalmente toman más refresco tienen el colon lleno de gas por el bicarbonato que traen los refrescos. Entonces,
hace que sea incómodo, hace que tengan muchos gases. Algunas veces los refrescos de cola producen irritación en el ano porque producen cambio en el pH de la materia fecal, y a la hora que defecan, pues siempre puede quedar un pequeño residuo de materia fecal que contiene esa modificación en el pH y que sensibiliza la piel y hace que les dé comezón o ardor anal. Entonces, por eso digo, no es mal que tomen refresco. Ahora hay gente que toma refrescos y no le pasa nada, pero mi recomendación es que predominantemente tomen agua de frutas o té, porque es más sano para la salud del colon y para defecar más adecuadamente, en consistencia blanda. Perfecto, Martí, esta es tu respuesta. Doctora Vicky, adelante con tu pregunta, duda o comentario. Marcos, una pregunta sobre el tratamiento vía láser. ¿Tiene problemas de recidiva? Pues mira, realmente ahorita son pocos centros en donde se han hecho, y aparentemente los resultados han sido buenos sobre los paquetes hemorroidales, y no, hasta el momento no me he enterado que haya habido publicaciones que muestren recidivas. Pero básicamente es porque hay pocos equipos. Yo tuve una capacitación en el Centro Médico La Raza en cirugía de láser, y pues realmente son poquita la gente que está entrenada en cirugía láser. Ok, muchas gracias. Ahí lo tienes. No lo escuchamos bien. Ok, a ver, Martí, tú tienes levantada la mano. Adelante, Martí. Sí, gracias. Doctor Cañas, es que no contestó la pregunta. Para las de grado 3, yo sé que es difícil hacer diagnósticos, pero en grado 3, ¿cuáles son los tratamientos más adecuados? Bueno, el tratamiento más adecuado son los quirúrgicos con cirugía. Grado 3 y 4, la indicación básicamente es con cirugía, porque son hemorroides que se salen a través del ano. Entonces, el que un hemorroide esté entrando y saliendo a través del ano muchas veces hace que el esfínter esté abierto, y eso tenga pequeñas fugas de líquido fecal que puedan irritar al ano, a la piel del ano, o que manchen su ropa interior. Entonces, para este tipo de hemorroides que se salen a través del ano, que son las 3 y las 4, lo más conveniente es quitarlas con cirugía. Ok. Ya sea con técnica de Ferguson, con técnica de Milligan Morgan, con LigaSure. Básicamente hay que quitarlas. Perfectamente. Desde la trinchera pregunta, ¿los atletas son más común que les pueda afectar hemorroides por ejercicio en el gimnasio? Fíjate que en general los deportistas que más tienden al desarrollo de las hemorroides son los que se dedican al levantamiento de pesas o que hacen fisicoculturismo con demasiado peso, porque los esfuerzos abdominales hacen que se dilaten las venas en forma distal. Entonces, sí es más común que los pacientes que hagan ejercicio con pesas, con gran peso, no con una pesa de 8 kilos, sino que levantan 50, 60 kilos o más, puedan desarrollar enfermedad hemorroidal por los esfuerzos abdominales que hacen. Perfectamente, pues ahí está la respuesta para de la trinchera. ¿Alguien más tiene alguna duda, pregunta o comentario? Venga, sin miedo a preguntar, es importante, es un tema de salud. Muchos trabajamos sentados. Adelante, doctora Vicky. En general, Marcos, el tiempo de recuperación en la mayor parte de las técnicas, ¿cuál es? Bueno, mira, recientemente nosotros estamos operando las hemorroidectomías con LigaSure. El LigaSure es un aparato que corta y coagula simultáneamente.
Entonces, la ventaja que nos da esto es que el paciente tiene menos dolor posoperatorio porque tiene menos suturas, nada más ligamos el muñón principal, donde está el paquete vascular, y ponemos 1 o 2 puntos adicionales, pero no hacemos una sutura corrida como cuando se hacía la hemorroidectomía de Ferguson. Y eso, el meterle menos sutura al paciente hace que tenga menos dolor posoperatorio y su recuperación aproximadamente puede ser entre 7 o 10 días. Súper pues bien. ahí está la respuesta. Sí, se ha Muchas minimizado gracias. mucho el dolor con este recurso que tenemos ahora. Entonces, sí se recuperan más rápidamente. Y otra cosa que es importante, que la primera semana cuiden mucho su dieta de no comer cosas que favorezcan el desarrollo de materia fecal endurecida. Porque la primera semana siempre están muy sensibles al dolor a la hora de que pasa la materia fecal por la zona de las suturas y pues eso genera mucha incomodidad. Ok, muchísimas gracias, Marcos. Sí. Ya no te escuchamos, César. ¿Alguna? Adelante, Martí. Adelante, Martí. Por ahí Martí tiene levantada la mano. Adelante, Martí. Gracias. ¿Costos aproximados en cada nivel más o menos de tratamientos o de operaciones? Pues mire, básicamente depende del hospital que seleccione usted o si tiene seguro de gastos médicos o no. Pero una operación con el presupuesto más bajo de hospital pues, andaría alrededor de unos 20,000 pesos. Y de uno más caro andaría alrededor de 70,000 pesos, dependiendo de los recursos que se utilicen. En hospital. ¿Más honorarios médicos? Más honorarios. O sea, es recomendable tener mejor un seguro de gastos médicos para aplicar. Pues sí, porque es costoso, los internamientos actualmente son costosos y por ejemplo, cuando estamos en Ligasure, eso tiene un costo adicional de 25,000 pesos sobre el paquete normal de hemorroidectomía. Entonces, dependiendo ahora, también se pueden hacer las hemorroidectomías sin estos recursos que abaratan más los costos, ¿no? Y los resultados también son buenos haciéndolo de forma convencional. Pues la mejor inversión, considero, Marcos, salvo tu mejor opinión, es la prevención. Sí, Y es claro. una dieta saludable y acudir al médico y revisarse cuando menos una vez al año. Sí, claro. Fíjate que es muy importante eso que acabas de mencionar, César. Yo creo que nosotros no necesitaríamos operarnos de hemorroides si tuviéramos una dieta saludable. Saludable quiere decir que comiéramos en nuestras horas, que estuviéramos bien hidratados, un aporte adecuado de fibra, que hiciéramos ejercicio, que no tuviéramos una vida sedentaria, que en caso de que tengamos estreñimiento, pues reforzar nuestra alimentación con dieta en polvo, como el Psyllium planta o el Psyllium ovata, que nos reblandecen las heces. Y también cuando nosotros rebasemos los 35 años, pues hacernos colonoscopias para descartar otros padecimientos como el cáncer de colon, que también pueden coincidir con la enfermedad hemorroidal, pero por eso nosotros tenemos la obligación de todos los pacientes con sangrado rectal mayores de 35 años, tenemos que revisarlos con una colonoscopía. Ahora, si en su colonoscopía no sale nada, entonces el próximo chequeo sería hasta dentro de 5 años. Si en su colonoscopía salieron pólipos, pues los pólipos, el 90% son benignos y solamente un 10% tienen potencial de malignización. Y aquellos que salieron sospechosos, pues tenemos que hacerles un seguimiento más estrecho cada año. Entonces, por eso es importante, si hay sangrado, pues no ignorar este aviso que nos está dando el cuerpo, ¿no? Perfectamente, doctora Vicky, adelante.
Marcos, tengo una pregunta, porque digo, últimamente sabemos que hay muchísimos problemas de alimentación y hay muchísima gente que hace un abuso indiscriminado de los laxantes. ¿Esto puede perjudicar de alguna manera? Sí, el problema de que nosotros vemos en los pacientes que toman laxantes en forma crónica es que pierden la musculatura del colon. Nosotros tenemos bandas musculares que hacen que se propulse la materia fecal en forma anterógrada y que empujan la materia fecal hasta que sale a través del recto. Entonces, los pacientes que utilizan laxantes en forma crónica pierden esa musculatura y su colon se vuelve como una manguera recto, sin ninguna musculatura. Y entonces se hacen adictos a los laxantes y ya no pueden defecar solamente que tomen laxantes. Por eso no, es bien utilizarlos por periodos cortos y tratar mejor de tener una dieta más sana. Muchas gracias. Uh-huh. Okay. Es bien utilizarlos. A ver, Vicky, yo no te escucho bien, no sé si estés hablando, pero No, es ahí Marcos. voy. La otra es, es en Marcos. mujeres premenopáusicas o ya en la menopausia, ¿qué tan común son las hemorroides o qué deben ellas de hacer para cuidarse mejor? Bueno, fíjate que básicamente lo principal es pues tener una dieta adecuada, tomar agua, fibra y hacer ejercicio. Ejercicio por lo menos caminar 30 minutos diariamente. Eso ayuda mucho a que esté activa la circulación de la pelvis y mejor y se perfundan todos los órganos pélvicos, incluyendo el recto. O sea, ahí lo tienen, entonces a cuidarse. Mónica Pérez, adelante con tu pregunta, duda o comentario. Buenas noches, muy interesante la información que están compartiendo. Hablando de esfuerzos, como decía, las personas que van en el gimnasio y levantan pesas, también se presentan hemorroides en aquellas mujeres que tienen partos. Y que, sí, claro que ¿cuál es cuál es bueno, ahí no cuáles son los cuidados o qué es lo que se tiene que hacer para poder evitarlos? Gracias. bueno, generalmente las hemorroides que se desarrollan en las mujeres embarazadas son un poco distintas de los demás pacientes porque el útero está creciendo por el bebé que está gestando y el crecimiento del bebé comprime la vena aorta y la vena cava y eso hace que haya un reflujo de sangre en forma distal hacia las hemorroides. Y también el efecto de las hormonas como la progesterona hace que se dilaten también mucho las venas hemorroidales. La postura de nosotros en una mujer embarazada que tiene hemorroides es no operarlas en este periodo y esperar a que hayan pasado 1 o 2 meses después de que hayan nacido su bebé para volverlas a reevaluar para ver si amerita nuevamente considerar la posibilidad de hacerle cirugía. Pero muchas pacientes que tuvieron hemorroides durante el embarazo tienen regresión y disminución en el tamaño de las hemorroides y muchas no requieren cirugía. ¿Está la respuesta, Mónica, que te pareció? ¿Está bien? Sí, muchas gracias. Ok, tenemos a alguien de la audiencia que me está mandando un mensaje directo pidiendo un poco de anonimato y la pregunta es, y más si hay antecedentes familiares de cáncer de colon, ¿qué tanto hay que acortar los periodos en lugar de que sea cada 5 años las revisiones? Bueno, nosotros a la hora de hacer la colonoscopía vemos sus antecedentes familiares, qué tipo de cáncer tuvo, qué estirpe celular tuvo y hacemos la colonoscopia en una búsqueda intencionada para localizar pólipos.
Si no existe ningún pólipo, podemos hacer una evaluación cada 2 años por los antecedentes. Pero si encontramos pólipos, si ese pólipo tiene alteraciones en su DNA, que lo consideramos ya una lesión precancerosa, sí tenemos que hacer un seguimiento más estrecho, a veces hasta cada 6 meses o hasta cada año, dependiendo del grado de alteraciones que tenga el DNA de ese pólipo. Pues ahí está tu respuesta. Entonces sí, hay que checarse en caso de encontrar un pólipo, pues hacerte una revisión mucho más seguido para poder prevenir y encontrar las cosas antes de que pueda complicarse mucho más. ¿Alguien más tiene por ahí alguna duda, pregunta o comentario? Adelante, este es el momento de preguntar a nuestro especialista con este tema tan maravilloso, la enfermedad hemorroidal, que todos decimos, esto no me va a dar a mí, ¿cómo no? Nada más hay que cuidarse, comer saludablemente, hacer ejercicio. Todos estos empleados de oficina que permanecen en su asiento por mucho tiempo tienen más riesgo que otros. No me contestes, vamos a darle la palabra a Martí y después me puedes contestar si eres tan amable, Marcos. Adelante, Martí. Gracias. Ahorita menciona pólipos. ¿Qué son y qué síntomas previos se tienen para poder identificarlos? Porque yo no sé qué es eso. Mira, los pólipos son tumoraciones que crecen a lo largo del tubo digestivo. Los pacientes con antecedentes familiares de cáncer de colon tienen pólipos que pueden evolucionar hacia un cáncer de colon. Estos tumores generalmente son la expresión de defectos genéticos en tu DNA. Por ejemplo, hay familias en las que han tenido todos cáncer de colon, entonces hay un oncogen, un defecto en uno de los cromosomas que se expresa como la aparición de pólipos. Estos pólipos a la larga se convertirán con el paso del tiempo en un cáncer de colon. Por eso es que cuando nosotros encontramos un pólipo hay que quitarlo y mandarlo a hacer un estudio histopatológico para ver si tiene riesgo de cáncer o no tiene riesgo de cáncer. Hay que estarlos cortando y mandándolos a analizar. Si nos sale benigno, bueno, pues podemos espaciar la vigilancia. Si nos sale sospechoso o incluso un carcinoma in situ, pues entonces tenemos que hacer una vigilancia mucho más estrecha o valorar la posibilidad de una cirugía en caso de que un pólipo sea mayor a 2 centímetros, ¿no? Generalmente son tumorcitos pequeños. Pues ahí lo tienes, estos tumorcitos, pues los puedes detectar, porque seguramente te va a dar comezón ahí en la parte rectal. Entonces, si al palparte sientes ahí una bolita o algo, derechito al médico a que te haga una exploración y poder sacar una muestra y ver si es necesario hacer algo más. Mi otro yo, adelante con tu pregunta, duda o comentario. Sí, muchas gracias, César. Buenas noches. Buenas noches a todos. César, doctora Vicky. Doctor, la manera de detectar los pólipos es solamente a través de la colonoscopía o digamos que se hace una tomografía de abdomen. En esta tomografía saldrían también los pólipos y la relación entre los pólipos y las hemorroides, que por ahí se me hizo un poco confuso, por favor. Sí, bueno, los pólipos no tienen ninguna relación con las hemorroides, son eventos y padecimientos independientes. Y hay algunos estudios que han intentado identificar los pólipos, como por ejemplo hay un estudio radiológico que se llama colonoscopía virtual. Este estudio es un estudio computarizado para intentar identificar los pólipos, pero no ha dado los resultados que han querido, porque los pólipos, como son tumorcitos muy pequeñitos, de milímetros, entonces no tienen esa resolución para poderlos identificar con un estudio radiológico. Los estudios radiológicos generalmente solamente identifican tumores grandes, ya cuando hay un cáncer en algún segmento del colon, o que hay lesiones metastásicas a ganglios o lesiones metastásicas al hígado, que es
el sitio donde más frecuente dan metástasis, el cáncer de colon. Pero no, yo diría que no hay un estudio radiológico que nos pudiera identificar satisfactoriamente los pólipos. Muy bien. Una pregunta más. Se me olvidó al principio de mi intervención decir que era la pregunta del primo de un amigo, pero igual no me iban a creer, pero pues ok, pues ya no lo dije, ni modo. Doctor, ¿qué ocasiona que los hemorroides se inflamen y se llenen de pus? Bueno, pues eso también tiene que ver básicamente están asociados con abscesos rectales. Y los abscesos rectales generalmente se producen por una obstrucción de una glándula que lubrica el ano. Nosotros tenemos unas 12 o 15 glándulas dispuestas en forma circunferencial y sirven para lubricar el ano, pero a veces la materia fecal endurecida o residuos de la materia fecal pueden llegar a obstruirlos y se puede llegar a formar un absceso. A veces los abscesos se resuelven en forma espontánea, se abren como si fuera un barrito y se drena el contenido del absceso y se curan. Otras veces se desarrolla una fístula, que es una comunicación anormal entre la glándula y la piel perianal, y tienen secreción en forma intermitente a lo largo del año y manchan su ropa interior en forma crónica. Y hay otras ocasiones en que los abscesos se hacen unas enormes tumoraciones calientes, rojas y muy dolorosas por una gran colección de pus en su interior que necesitan ser drenadas en sala de operaciones. Drenadas quiere decir que hacemos una incisión sobre la pared del absceso para exprimir toda la pus que hay en el interior de ese absceso. Ok, digamos Muy que bien. esto es de consultorio, Marcos. Pues cuando es un abscesito pequeño se puede hacer en el consultorio, pero cuando es demasiado grande no, porque hay que hacer un drenaje muy exhaustivo y también tratar de buscar la glándula enferma que produjo este absceso. De cualquier manera, mi otroyo va a ser un poco doloroso, por decirlo menos. Pues sí. Almendra, tienes por ahí una pregunta, duda o comentario, adelante. Sí, muchas gracias. Buenas noches a todos. Bueno. Primero, pues agradecer el tema tan interesante que siempre nos tiene, doctor, y pues al doctor el compartir su conocimiento con nosotros. Mi duda es, en mi caso, mis abuelos maternos, los dos con cáncer de colon. Yo hasta ahorita, gracias a Dios, ningún problema ni nada. Tengo 36 años. ¿A partir de cuándo es conveniente como que empezar a hacerme chequeos? Porque obviamente, pues en la familia es un tema que pues nos preocupa a todos porque sabemos que genéticamente tenemos como que la posibilidad o el riesgo pues de padecer lo mismo que mis abuelos. Sí, pues básicamente a partir de los 35 años debe hacerse su primera colonoscopía. La colonoscopía es un estudio que es invasivo porque se introduce un endoscopio a través del ano y se examina toda la longitud del colon. Se introduce desde el recto y llega hasta el ciego del lado derecho. Y entonces se recorre todo la longitud del colon y se examina si existe alguna lesión que pudiera haber en su pared. Si existe alguna lesión sospechosa, pues se toma biopsia, se corta la lesión y se extrae para hacerle un estudio histopatológico. Si su estudio sale normal, pues entonces podríamos hacer una evaluación en unos 2 o 3 años. Y si vuelve a salir normal, pues sí, cada 2, 3 años hacerle colonoscopía. Igual a todos los de la familia que hayan rebasado los 35 años. Sí, gracias, doctor. A mí sí me gustaría que me compartiera sus datos para poder Claro. agendar una cita para ver si pudiéramos que me hiciera a mí a lo mejor el estudio y darme seguimiento, porque la verdad es que yo no, le digo, tengo 36, nunca me he hecho nada, pero sí me da mucho miedo por el tema de mis abuelos. Están arriba en la marquesina, Almendrita. Ok, los checo ahorita, muchas gracias. Sí, y lo importante es de que, pues, si se hace su estudio, bueno, pues nos quedamos más tranquilos de ver que no tienen
una evolución que no podamos intervenir en forma oportuna, ¿no? Siempre En la hay de que... arriba de Space, publiqué los datos del doctor por si alguien quiere hacer una cita. Ahí están los datos. De cualquier manera te los hago llegar a Almendra. Sí, muchísimas gracias. Okay. El doctor Marcos, por ahí quedó pendiente. Los oficinistas, sentados todo el día. ¿Cómo prevenir si tienes que estar ahí frente a la computadora horas y horas y horas? Bueno, pues realmente ahora hay una serie de recomendaciones que les han hecho a muchos de los que trabajan en oficinas o incluso ya tienen mesas en que están parados con su computadora. Entonces, sí, que cambien de posición, que traten de hacer ejercicio por lo menos 30 minutos, o lo mínimo es caminar o subirse a una bicicleta o una caminadora, y si no, pues a caminar en el parque 30 minutos es lo recomendable para que se esté siempre circulando adecuadamente la sangre en la pelvis. Y otra cosa que es muy importante, la dieta, que evacúen de una consistencia blanda, fácil, sin mucho esfuerzo. Otra cosa que no es un buen hábito, hay gentes que están muy concentradas con su trabajo y se les olvida de ir al baño, les dan ganas de ir al baño y dicen, no, al rato voy al baño en la noche cuando llegue a mi casa, o solamente voy al baño de mi casa, yo no voy a ningún otro baño. El aguantarse tanto tiempo hace que se pierdan los estímulos que nos producen el deseo de ir a defecar, y con el tiempo va siendo más difícil que los recuperemos porque los ignoramos, y a veces algunas personas tardan en ir 2 o hasta 3 días al baño porque ignoran esos estímulos que les está enviando el recto de que ya hay que ir al baño, y dicen, no, nada más acabo este trabajo, ya voy, o solamente voy al baño de mi casa. Pues ahí lo tienen, señores y señoras oficinistas, por favor, cuídense, levántense de vez en vez, estiren las piernas, porque si no se van a complicar. Adelante, doctora Vicky. Marcos, el uso de supositorios de glicerina. Los supositorios de glicerina, si tenemos memoria, todas aquellas que hayan tenido bebés saben que es útil. Incluso cuando el bebé se estriñe, se les aplica un supositorio de glicerina. Básicamente es un lubricante del ano, pero hay pacientes que tienen lastimado el ano, o que tienen fisura anal, o que tienen materia fecal muy endurecida, y el aplicarse un supositorio de cierta manera lubrican el ano y el conducto anal y facilita la defecación porque resbala más fácil la materia fecal a través de esa zona lubricada. Pero nada más es como lubricante, ¿no? Y estímulo para defecar, pero no tiene efecto laxante. Ok, muchísimas gracias. Sí. Bueno, ¿alguien más tiene por ahí alguna duda, pregunta o comentario? ¿Aló? Anímense, anímense. Este es el momento de platicar con el especialista y hacer todas las preguntas. Sí. Bueno, mi Otroyo, adelante. Así, una última pregunta, doctor. Sí. Una vez que se decide alguien a hacerse la colonoscopía para checar los hemorroides internos, aquí automáticamente se checa el colon completo, digamos, alguien tiene inflamación de colon, aquí automáticamente se hace el estudio completo, ¿no? Si por ya sea una u otra causa. Sí. Bueno, nosotros en el consultorio primero hacemos la historia clínica sobre sus hábitos y hay también otras enfermedades que afectan al colon, como las enfermedades inflamatorias, como es el CUSI, que significa colitis ulcerosa crónica inespecífica, o enfermedad de Crohn, que son enfermedades inflamatorias del colon. Entonces, no solamente por tumores y pólipos hacemos colonoscopía, sino también en enfermedades inflamatorias
que para su diagnóstico requerimos hacerles una biopsia, tomarles una muestrita del tejido del colon y mandarlas a analizar, porque hay pacientes que, por ejemplo, tienen sangrado en forma crónica y no son de las hemorroides, sino de la pared del colon porque se hacen úlceras. Entonces, nos sirve también para diagnosticar otras enfermedades, la colonoscopía. Ok, pues y está Muchas gracias, doctor. muy amplia. Vamos ahora con Almendra Díaz. Adelante, Almendra. Gracias. Yo ya nada más, nada más, ¿me escuchan bien? Porque ya se soltó la lluvia aquí donde estoy. Fuerte. Sí, ok, gracias. Yo nada más, una última duda. Mencionaba hace ratito, no sé si entendí bien, que el consumir fibra o el plántago era como de alguna manera o servía de manera preventiva. ¿Cada qué es recomendable para no acostumbrar a nuestro organismo a depender también como del plántago? Bueno, mira, yo creo que lo recomendable es que nosotros no tomáramos suplementos de fibra, sino que tuviéramos una dieta lo suficientemente abundante en vegetales para no requerir tomar fibra en polvo. Entonces, lo ideal sería que, pues, en la mañana tomaran una porción pequeña de frutas, y no de jugos, sino más bien frutas que tienen fibra. Los jugos son buenos, pero tienen un concentrado muy alto en azúcares. Ese es el inconveniente de los jugos. Y a la hora de la comida, el guisado que acostumbren más un plato grande de vegetales. Si tienen dificultades para digerir los vegetales, les recomiendo que los cozan, que sean verduras o vegetales cocidos. Hay gente que tolera muy bien los vegetales crudos como la lechuga, la cebolla, el tomate, y hay otras personas que no los toleran y solamente pues cocidos. Y solamente que con eso no fuera suficiente, necesitamos una ayudadita con los polvos de Psyllum plantago o Psyllum ovata. Y esto tampoco es muy complicado. Hay gente que tiene dificultad para ir a comprar su comida porque trabaja todo el día. Entonces, en este tipo de pacientes que tienen dificultad para conseguir vegetales para su comida, pues podrían tomar sin ningún problema en forma diaria polvos de Psyllum plantago. Entonces es una cucharada disuelta en un vaso de agua 1 hora antes de la cena. Y esto hace que las heces se reblandezcan mucho y sea fácil la ida al baño. También es importante que en su dieta pues no coman demasiado picante, demasiados condimentos, exceso de bebidas alcohólicas, café, chocolate, refrescos, comida condimentada como la comida hindú, y cosas que son irritantes, porque pues eso hace que muchos pacientes estén incómodos del colon diario y están tan acostumbrados a sentirse mal que, bueno, pues eso es lo normal para mí, pero no es lo normal es que no tengan dolor, no tengan distensión, no tengan gases, se evacúen bien, eso es lo normal. Ok, ahí lo tienen. Vamos con Mónica Pérez y después Juan Aguilera. Adelante, Mónica. Buenas noches otra vez. Hay 2 preguntas más. Hay un examen que hacen cada año o que se recomienda, no sé qué tan bueno, o sea, es un examen de FIT en el que se pone una muestra y creo que buscan sangre en heces. ¿Para qué sirve? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es el parámetro que tenemos que tener para ver si nuestra salud está bien en cuanto a las heces, la consistencia o el número de veces que se evacúa, por ejemplo? Gracias. Okay. Bueno, el hábito intestinal de cada paciente es muy distinto. Hay pacientes que en cuanto comen van a defecar, tienen un vaciamiento que es muy eficiente. Hay otros pacientes que evacúan 1 vez al día, hay pacientes que evacúan 2 veces al día, hay otros que evacúan un día sí y otro no, hay pacientes que evacúan cada 3 días. Aquí el chiste es que cada paciente tiene una velocidad de vaciamiento de colon distinto. El chiste es que no tengan malestares o síntomas como distensión o incomodidad. Entonces,
cada paciente vacía el colon en distintas velocidades. Hay una prueba para valorar la velocidad de vaciamiento que se llama tránsito intestinal con marcadores. Nosotros a los pacientes les damos unas cápsulas con unos marcadores que son unos aritos radioopacos que están dentro de la cápsula, del tamaño más chiquitos que la cápsula, y son varios marcadores. Se los tragan como si fuera una cápsula normal y les sacamos una radiografía diariamente y nosotros vemos el movimiento de esos marcadores a lo largo del colon. Hay unos pacientes que vacían todos los marcadores en un día y hay pacientes que han llegado a tener una semana y todavía tienen los marcadores en el colon y se ven los aritos dentro del colon y le sacamos una radiografía hasta que ya no haya ningún marcador dentro de su intestino. Le sacamos diariamente la radiografía a la misma hora hasta que desaparezcan los marcadores. Y con eso nosotros nos damos cuenta cuál es la velocidad de vaciamiento de su colon. Ahora tiene respuesta, Mónica. Adelante, doctor Marcos, perdón. En lo que respecta a la prueba, no tengo conocimiento sobre esa prueba, entonces no podría comentarte nada. Ok, ahí lo tienen. Mónica, adelante. ¿Ya? Ok. Muy bien. Pues amigos y amigas, este fue el interesante tema de enfermedad hemorroidal que a cualquiera de nosotros estamos expuestos si no cuidamos de nuestra salud. Acuérdense que nuestro programa de Unidos por la Salud se trata de prevención, por eso invitamos a los especialistas para no tener que acudir a ellos, ¿no? Porque además, como ya escuchamos por ahí en algunas preguntas, los costos son muy altos, entonces más vale prevenir que lamentar. Doctora Vicky, ¿algún último comentario final? Sí, Marcos, muchísimas gracias. Estuvo excelente tu exposición y ya tocaste un tema muy importante que sí me gustaría que nos lo dieras, el de CUSI y Crohn y las diferencias. Sí, claro, ¿cómo no? ¿Te podemos programar? Sí, claro. Muchísimas gracias. Bueno. Pues agradecerte mucho, Marcos, tu participación en este space y esperemos que no sea el último. Tenemos por ahí un montón de temas que podríamos tratar y que sabemos que tú le mueves bien a este asunto y esperamos invitarte próximamente a otro space y hablemos de otro tema de tu especialidad y agradecerles a todos y a todas su participación en este space de Unidos por la Salud, que como saben, cada sábado a las 7 de la noche nos conectamos y hablamos de estos temas tan interesantes con especialistas del nivel de Marcos, que es gente muy preparada y que saben muy bien lo que están haciendo. Marcos, muchísimas gracias. Gracias, César. Gracias, Vicky. Gracias, Nes. ¿Algún comentario final, Marcos? Pues agradecer la invitación y gracias a tu audiencia. Pues muchas gracias a todos y a todas y nos vemos el próximo sábado, como cada sábado a las 7 de la noche en Unidos por la Salud. Le agradezco a la doctora Vicky, a Nes y a todos ustedes por acudir cada sábado aquí a las 7 de la noche. Doctora Mercedes, bienvenida y los esperamos el próximo sábado. Agradecerle a Blanca, a Mafalda, a Helio, a Héctor, a GL, a Marisol, a Almendra, a Cano, a Eduardo, a Mónica, a Wendy y hay por ahí más. Si alguien necesita consultar, generar una consulta con el doctor Marcos Cañas, aquí arriba del dashboard le bajan un poquito, ahí van a ver los datos para poder hacer contacto con él y sacar una cita. Él se encuentra aquí en la Ciudad de México y pueden solicitar una consulta directamente con él. Pues muchas gracias a todos y a todas. Marcos, nuevamente nuestro agradecimiento y esperamos tenerte pronto. Sí, gracias a ustedes. Bueno, damos por terminado el space y cerramos en 5, 4, 3, 2, 1.